vamos a hablar respecto a la regulación de tensión y a la eficiencia en un transformador. Empecemos por la regulación de tensión. La regulación de tensión no es otra cosa más que la comparación en mi transformador de su tensión cuando está operando en vacío respecto a cuando está operando con un cierto nivel de carga. ¿Sí? Nos interesa saber, esta regulación se hace, nos interesa saber para observar qué tanto varía mi tensión en vacío respecto a mi tensión en plena carga. Y lo que se tiene que hacer es justamente eso, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es realizar o determinar las tensiones en vacío y a plena carga de mi transformador. Para conocer la regulación, entonces sería la tensión en vacío o sin carga de mi transformador menos la tensión a plena carga dividido entre la tensión a plena carga y lo multiplicamos por 100. De esa manera vamos a obtener nuestra regulación de tensión. ¿Qué sería lo ideal en un transformador? Bueno, lo ideal, como está aquí en la nota número 1, dice que lo ideal sería que la regulación fuese 0, es decir, que mi tensión en terminales de mi transformador no fuese diferente de cuando está en vacío, lo cual difícilmente se va a poder observar, ¿verdad? O sea, todos los transformadores tienen una regulación de tensión, pero lo interesante aquí será que esa diferencia que se tenga entre tensión en vacío y tensión a plena carga sea la menor, ¿sí? Entonces, entre más cercano a 0 sea mi regulación de tensión, mejor estará operando mi transformador. Entonces, eso es lo que corresponde a la regulación de tensión. Aquí también sería interesante ver cómo es la regulación para cuando en el transformador se conecta o se opera con carga resistiva, con carga capacitiva y con carga resistiva, con carga inductiva, perdón. Entonces vamos a observar ahí que, por ejemplo, cuando la carga es resistiva, sí hay una variación en la tensión, pero no es tanto, ¿sí? Es más cuando la carga es inductiva, ahí sí la diferencia de tensión a plena carga respecto a tensión en vacío o sin carga es más considerable. Pero también hay un caso muy particular, cuando la carga es capacitiva, entonces se tiene una regulación, pero una regulación positiva. ¿Por qué? Porque en ese caso la tensión de plena carga es mayor que la tensión en vacío, ¿verdad? Ok. Enseguida les muestro cómo se produce la distribución de potencias en el transformador. Entonces tenemos por acá lo que es la potencia de entrada, ¿sí? La potencia de entrada, hay pérdidas en mi transformador que serían las pérdidas de magnetización y las pérdidas en el cobre, que las pérdidas en el cobre van a obedecer a la carga que se tenga en mi transformador, ¿verdad? Porque sería la corriente de mi secundario por la resistencia equivalente, y tenemos la potencia de salida. Entonces la potencia de salida va a ser menor que mi potencia de entrada. ¿Por qué? Porque mi potencia de entrada sería igual a mi potencia de salida más las pérdidas en el cobre más las pérdidas por magnetización. La potencia de salida pues se va a poder determinar multiplicando mi tensión por mi corriente por mi factor de potencia. Ok, ahora me regreso. Otro aspecto importante aquí es que las pérdidas de magnetización, estas son las que se van a obtener por la prueba de circuito abierto, y algo que es común es que estas pérdidas de magnetización van a ser constantes una vez que se determinen para cierto tipo de máquina. Es decir, si yo ya hice un cálculo para un transformador y después hago otros cálculos para otros tipos de carga para ese mismo transformador, estas van a ser constantes, estas no van a cambiar. Las que van a cambiar son las pérdidas en el cobre. ¿Por qué? Porque va a ir variando estas pérdidas según la corriente, y la corriente va a depender según la carga que esté conectada en mi transformador. Ok, entonces eso es importante comentarlo. La última parte tiene que ver con la eficiencia de mi transformador. La eficiencia de mi transformador pues tiene que ver en qué tanto se producen de pérdidas en mi máquina, ¿verdad? Lo ideal sería que la eficiencia fuese del 100%, pero esto no es posible. Entonces la eficiencia se va a poder obtener potencia de salida entre potencia de entrada por 100, ¿sí? Lo que ya sabemos. Eso
Lo podemos escribir también como la potencia de salida entre la potencia de salida más la potencia de pérdidas. Siendo más explícito, entonces quedaría la potencia de salida entre la potencia de salida. ¿Cuáles son las pérdidas que se presentan en mi transformador? Bueno, las pérdidas en el hierro, que serían las de magnetización, y las pérdidas en el cobre, que serían debido a la resistencia que se tiene, y esta depende de la corriente. Entonces esto nos lleva pues a que si ya aplicamos las fórmulas, la potencia de salida en el secundario sería igual a la tensión del secundario por la corriente del secundario por el factor de potencia entre eso mismo, ¿sí?, que sería la potencia de salida entre eso mismo más las pérdidas en el cobre, que sería corriente del secundario al cuadrado por la resistencia. Aquí está de más 2 debe ser por la resistencia nada más, y acá más las pérdidas de magnetización, o también conocidas como pérdidas en el hierro, ¿sí? Ya de esa manera obtengo yo mi eficiencia de mi transformador. Aquí en esta máquina se presenta algo importante que nos debe interesar y se conoce como condición de máxima eficiencia. Es decir, en qué momento mi máquina puede estar entregando la máxima eficiencia. Bueno, y esto lo tenemos así, ¿sí? Esto lo tenemos así. La máxima eficiencia se va a estar produciendo en mi transformador cuando, ¿sí?, el factor de potencia sea unitario, es decir, cuando la carga sea resistiva. En ese momento se va a tener la máxima eficiencia. Además, también cuando las pérdidas en el cobre sean iguales a las pérdidas en el hierro. Cuando se cumplan esas condiciones, en ese momento se va a estar teniendo la máxima eficiencia de mi transformador. ¿Okay? Entonces, esto pues de la expresión anterior nos queda potencia de salida, ¿sí?, voltaje del secundario, tensión corriente del secundario por factor de potencia entre eso mismo más, como la potencia en el hierro van a ser igual a la potencia en el cobre, pues entonces 2 veces la potencia del hierro o 2 veces la potencia del cobre van a ser iguales. Entonces, de esa manera, con esta expresión yo estaría calculando mi potencia máxima de mi transformador, pero con esas condiciones: factor de potencia unitario y pérdidas en el cobre iguales a pérdidas en el hierro. ¿Okay? Pues eso sería todo por esta ocasión. Gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.